Hola, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a participar de las quintas jornadas provinciales de gestión de recursos pecuarios en un tema, digamos, a veces difícil de encarar, que es el desafío de la seguridad alimentaria en el uso agronómico. Vamos a tratar de recorrer juntos un camino que tiene que ver con vincular estos dos temas, analizar cómo a partir de la solución de un problema y la conversión de este problema en un recurso, podemos tener algunas cuestiones que tener en cuenta, como son los contaminantes emergentes, los patógenos y las enfermedades transmisibles, y vamos a analizar finalmente qué tratamientos o posibilidades tenemos para disminuir el riesgo de contaminación. Bueno, veamos un poco qué es la seguridad alimentaria muy cortamente. En realidad apunta a la capacidad de los individuos a lograr una nutrición adecuada en cantidad y calidad de los alimentos. Y es en este aspecto donde podemos vincular, o sea, si nosotros pretendemos que esta producción de alimentos en cantidad tenga una estabilidad en esta producción, minimizando riesgos ambientales como sequías, inundaciones, vulnerabilidad de suelos, y tengan una calidad adecuada en cuanto no solo nutricional, sino a evitar los residuos de contaminantes emergentes y a la posibilidad de las enfermedades transmisibles, es donde vamos a ver esta relación entre la seguridad alimentaria y el uso agronómico. El uso agronómico vino para quedarse en la Argentina y apunta como desafío a preservar el ambiente con eficiencia productiva y aparece como una oportunidad, que es la de convertir un problema de contaminación en un recurso. O sea, pasar de las descargas indiscriminadas y vertidos a cuerpos de agua a la reutilización dentro de esto que denominamos también economía circular de los residuos como abono. Es una práctica, como yo decía antes, que llegó para quedarse, si bien todavía no está muy extendida en la Argentina, sí en Córdoba y sí en Buenos Aires se ha comenzado este camino de regulación de este tema. Hay mayor uso en Uruguay y mucho mayor en Chile, donde en Chile se llega hasta casi el 72% de productores lecheros que utilizan esta técnica, que tiene un montón de ventajas y son las que estamos vinculando más con esta seguridad alimentaria, que es mejorar la calidad de suelos, porque aporta materia orgánica y mejora la estructura, recicla los nutrientes en el sistema, reduce la compra de fertilizantes y esto como consecuencia mejora los rendimientos. Sin embargo, estas ventajas vienen acompañadas con estos problemas que mencionamos que tienen que ver con la contaminación, no solo de contaminantes emergentes, sino por exceso de nutrientes. Es un producto que tiene una variabilidad en el contenido de nutrientes y eso debemos analizarlo y debemos tener en cuenta. No es lo mismo que comprar una bolsa de urea. Son orgánicos, por lo cual requieren un proceso de mineralización para poder estar disponibles estos nutrientes para las plantas, y en este combo tenemos que evitar la diseminación de los patógenos. ¿Y esto de qué va a depender? Del almacenamiento, a veces son almacenamientos largos, de la dosis, del momento, del cultivo, cuándo vamos a aplicar, a quién, y de aplicar buenas prácticas, digamos, cuando se hacen estas aplicaciones, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de contaminantes emergentes, que sería uno de los dos temas que vamos a ver hoy, tiene que ver con algunos muy conocidos por nosotros, que son las drogas farmacéuticas, las drogas veterinarias, hormonas, ¿sí?, como en el caso de los anticonceptivos, las drogas ilícitas, pesticidas, productos de higiene personal, tensoactivos, aditivos alimentarios, productos de tratamiento de aguas, plastificantes, y podría seguir con una lista más larga, que son productos que nos acompañan en la vida diaria. Estos contaminantes emergentes aparecen, vamos a ver después con los trabajos, mayor concientización en los últimos años. ¿Y esto por qué?
porque o sea, hay mejor capacidad analítica, se detectan en muy baja cantidad, porque hay más monitoreos ambientales y empiezan a aparecer nuevas legislaciones, ¿sí? Ahora, la llegada de estos productos también va a estar relacionada a los tratamientos, a la disposición, por ejemplo, de los implementos usados, jeringas, frascos, etcétera. A veces pensamos en una manga, ¿sí? Cuando hay, digamos, tachos adecuados para que el veterinario pueda dejar todo lo que va usando. Son cosas que cada vez aparecen más en los campos, pero antes no se pensaba. En aquellas medicinas no utilizadas, vencidas, que no usamos más y que se tiran a veces algunos, en el caso de los humanos, a los cloacales, el tema de los alimentos medicados y de los procesos de fabricación de estas drogas. Entonces esto aparece no solo en los animales, sino en los humanos, y generalmente es descarga de cloacales al agua superficial. Nosotros no pensamos dónde va el ibuprofeno o el tafirol o el paracetamol que consumimos, no quiero hacer publicidad, pero los tratamientos normales no son adecuados para tratar estos productos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que ser, digamos, no vamos a hablar del tema humano, pero mucho más conscientes al respecto. En el caso de los animales llega por distintos lugares, puede llegar de donde están los animales pastoreando, puede llegar a los tratamientos de fluentes o de purines, puede llegar de desbordes, digamos, de vuelco, etcétera, tanto al agua como al suelo, en forma directa al agua o al suelo en un abonado y esto llegar al agua. En realidad, este mapa que muestra las estimaciones del uso de antimicrobianos en el sector ganadero en el mundo nos muestra puntos rojos muy grandes. Estos puntos rojos están asociados a países o a regiones donde hay mucho, digamos, producción sin tierra. Serían como establecimientos de cerdos y aves principalmente, con muchos animales por unidad de superficie, y donde la mayor cantidad de estos antimicrobianos provienen del uso en los alimentos. O sea, tenemos un uso terapéutico, que es con el animal enfermo, y un uso subterapéutico, que es el que va a los alimentos de origen animal. Este tema es muy importante porque es el que va a llegar fácilmente al ambiente en dosis bastante bajas y puede producir problemas como resistencias a antibióticos en microorganismos del suelo. A estos mapas acompañan un sinnúmero de noticias alarmantes, como que para el 2050 la resistencia a los antibióticos será la principal causa de muerte, o que la limitación al uso de antibióticos en animales. Y otro tema que no es menor, y esto tiene que ver con los anticonceptivos, o sea, ya hace unos años se empezó a detectar en criaderos de salmónidos problemas de feminización, o sea, de alteración del sexo de los salmones, y bueno, esto disminuye la reproducción, pero digamos, acá una nota que digamos es bastante cercana, se ha encontrado este mismo efecto en un pez nativo, la madrecita del agua, la laguna de Chascomús en provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque estos productos llegan sin tratamiento de los efluentes cloacales a cuerpos de agua, donde ahí sí tienen un impacto más que importante. Pero volvamos a nuestro tema de hoy y al uso agronómico. ¿A dónde van a, o sea, desde dónde van a llegar al ambiente todos estos productos? De los animales pastoreando, de los animales estabulados, de descargas, ¿sí? Al ambiente, productos que no se utilizan más, de la fabricación y de procesos de acuicultura, porque en la acuicultura se coloca el fármaco directamente en el agua. Pero ¿de qué va a depender? Porque llega a todos estos lados. Ahora, que esté o tenga un impacto ambiental va a depender de algunas otras cosas. Por ejemplo, el tipo de droga, la residualidad es fundamental. Por ejemplo, no todos los antibióticos actúan de la misma manera. Entre los 11 productos de mayor residualidad ambiental de drogas veterinarias, 9 son antimicrobianos, de los cuales vamos a ir viendo cuáles son los más importantes. Entonces, porque esta residualidad
va a hacer que permanezca más tiempo en el compartimento, en este caso el suelo. En el tratamiento animal, o sea, primero si hay animales enfermos, qué porcentaje, cuántos días fue tratado, qué dosis, en qué vía de administración. No es lo mismo un purón que se agrega sobre el lomo del animal para ectoparásitos, y si llueve esto llega rápidamente, a una parenteral, a un intramamario o a un bolo, o sea, o algo que se dé de forma en alimentos, por ejemplo. Del metabolismo de ese animal, o sea, también está asociado a la farmacocinética del producto dentro del animal y cómo va a ser excretado y en qué porcentaje se excreta, como completo o como metabolito. A las prácticas de manejo del ganado se tiene que ver, ¿va a estar todo el día en un potrero o van a estar hacinados en un corral? Entonces ahí vamos a ver dónde vamos a encontrar el producto. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos con el estiércol y los purines y cómo es el porcentaje de degradación en los procesos de almacenamiento y tratamiento? Acá, como ven, que les decía hoy, que son bastante incipientes, tenemos una serie de trabajos solo para tetraciclinas en distintos países, en compartimentos suelo, estiércol, suelo, aguas superficiales, sedimentos, aguas subterráneas, pero fíjense que los trabajos empiezan en el 2005, es el primero, 2007, y se aceleró, digamos, después del 2010. Este es un trabajo muy interesante en porcinos en Brasil, que hace una revisión muy interesante. En el caso de las aves, elegí un trabajo, el 2016, que muestra no solo la presencia en suelos, sino a qué profundidad es la frecuencia de detección, de donde se ha aplicado gallinaza como abono, y se ve que en los primeros centímetros un 83%, de 20 a 40 91, de 40 a 60 87, con más presencia de tetraciclinas, sulfonamidas, fluorquinolonas y fluorfenicol. O sea, van viendo ya que las tetraciclinas son importantes. Algunas cuestiones interesantes se excretan manteniendo su actividad como producto completo o metabolito. O sea, es bastante complicado. Se generan resistencias en antibióticos, en las bacterias del suelo, ¿no? O sea, como yo decía antes, llega en baja cantidad y puede producir esto. Las tetraciclinas se adhieren a la materia orgánica del suelo y en suelos arcillosos y con calcio. La oxitetraciclina es persistente en suelos y en purines, pero en general no lixivia, ¿sí? La tirosina persiste en suelos y no en estiércol. Como ven, cada una tiene un comportamiento distinto y esto hay que estudiarlo. Y lo interesante es que se puede predecir cómo van a estar en el ambiente. Digamos, hay fórmulas, hay modelos que permiten predecir su concentración ambiental, tanto en el estiércol de un animal, de un rodeo, del estiércol que llegó al suelo, ¿sí? O en un corral, y la Agencia Europea que regula todas las medicinas estableció normas muy estrictas, y esta predicción en suelo no puede pasar de 100 microgramos por kilo de suelo, o en aquel caso un producto purín que vaya a ser aplicado como abono, y de 10 microgramos por kilo en estiércol fresco. Un ejemplo como para verlo es una situación local y después avanzar al otro problema, es aplicando este modelo en 18 establecimientos lecheros que utilizaban oxitetraciclina, vemos que solo en 7 era utilizada esta droga para problemas de enfermedades uterinas, enfermedades de patas o mastitis clínicas. Más o menos eran tamos de 200 vacas, y acá vemos los animales tratados, la prevalencia y tratamiento en el rodeo, donde hay tambos que tienen más casos y tambos que tienen menos casos. A partir de un indicador, que eso es todo un tema que se ha desarrollado para comparar establecimientos, es un trabajo que hicimos con la Facultad de Veterinaria de la UBA, vemos que hay tambos que tienen mayor uso, porque por más que tengan menos animales enfermos, de acuerdo al tipo de enfermedad, son más días de tratamiento o más dosis. Entonces se calculó estos modelos de predicción y lo que se pudo ver, fíjense, si nos recordamos, los que tenían más casos se dan el 5, el 9 y el 10, y acá los vemos, el 5, el 9 y el 10, o sea, en el caso de los corrales de ordeño, que es donde el animal está esperando para ser ordeñado, la dosis es baja, esto en el estiércol del animal, y el límite para Europa era de 10, el promedio es 1.9, nunca en este caso se superó,
Pero en el caso de pistas de alimentación, donde los animales pasan 4, 5, 6 horas al día, vemos que los casos que tenían más uso, solo en un caso llegó a superar este límite. Hay que tener en cuenta que en estos modelos lo que hacen es predecir el peor escenario, que toda la droga se da en un día determinado, por lo cual, como esto es anual, evidentemente no es un problema, dado que hemos visto que en la Argentina se utiliza mucho menos droga que en otros países. Y donde hay mucho menos es en los suelos de los potreros, ¿no? Que es donde el animal pasa la mayor parte del tiempo. Para comprender un poquito los sistemas de tratamiento, no los eliminan al 100%. Acá vemos que los efluentes industriales son muy complicados, son para industrias, no para establecimientos agropecuarios. Las lagunas biológicas solo con los activados. La digestión anaeróbica tiene variables resultados. Acá hay un trabajo muy interesante que pueden explorar. Y el compostaje disminuye variablemente esto, pero acá hay algunos resultados en distintos trabajos, y sí es con mayor temperatura y mayor tiempo de maduración son las mejores eliminaciones, llegando al 80-90% de diferentes productos. Hablando del otro tema que son los patógenos, y que son los que transmiten enfermedades, vemos que hay distintos tipos de patógenos que van a llegar desde distintos lugares al ambiente, o sea, desde el estiércol, el suelo, los animales silvestres, en agua de riego, que van a tener distinto comportamiento. A veces se pegan a las plantas, quedan en el suelo adheridos. Vamos a ver un poquito de esto. Por ejemplo, si tenemos lagunas de purines, a veces uno dice, bueno, estamos conteniendo el producto ahí. Lo que vamos a ver es que estas partículas, el viento va a elevar partículas. Cuando la partícula tiene 10 peso molecular, es una unidad, es aquella que nos da una basurita en el ojo, que la podemos percibir. En cambio, hay muchas que son aerosoles, que son partículas de 2,5 de peso molecular, y esas son las que arrastran patógenos. Acá hay un grupo de trabajos graficados, donde se ve que si bien van disminuyendo a 70, 140 o 110 metros, ven que en los primeros de 70 hasta 140 persiste bastante la cantidad de patógenos en aerosoles. Por eso es importante dónde tenemos localizadas estas lagunas respecto a dónde habitan las personas que trabajan en ese establecimiento. ¿Y por qué nos ocupábamos de los patógenos? Porque es importante ver cómo, acá elegimos 3, Salmonella, Escherichia coli y Mycobacterium avium para tuberculosis o MAP y virus, persisten mucho tiempo en las distintas matrices, o sea, tanto en los purines, en el estiércol, en el suelo, en el agua o en las plantas. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender de cómo es el estiércol, de cómo se produjo, de las condiciones, por ejemplo, de pH. El estiércol, digamos, se va aumentando el pH, esto facilita la vida de estas bacterias. Las bajas temperaturas y la luz afectan su crecimiento, digamos, lo disminuyen. Pero bueno, hay antagonistas, depende de, por ejemplo, el sol que llegue a estas condiciones, por ejemplo, un abono aplicado al suelo, el sol, la desecación, eso favorece que se mueran antes una mayor cantidad de patógenos, al tipo de suelos, a la materia orgánica, al grado de incorporación del estiércol. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos, ¿no? Elegí Escherichia coli 157, que es, bueno, digamos, de todas la más grave, y lo que se ha visto en varios trabajos es que decae con el tiempo de almacenamiento, pero las que quedan persisten en su viabilidad. Hay un trabajo que dice que depende, en el caso de bovinos, aquellos con dietas ricas en energía, pero bajo contenido de fibra, como caso de ensilado de forrajes de alta calidad o de maíz, hace que persistan, o sea, aumentan la persistencia de estos patógenos. Después es mayor su supervivencia en suelos orgánicos e inundados, donde la freática sube, la humedad favorece su permanencia. Hay países como Gran Bretaña que no permiten el ingreso de animales hasta 45 días a una pastura que se ha aplicado abono, o a la cosecha de los productos hasta un año después en el caso de huerta, ¿no? Acá hay un trabajo bastante extenso de Avery, que ha probado la persistencia de este patógeno en distintos tipos de purines. Acá tenemos purín vacuno o efluente de matadero, con distintos tipos de nutrientes, etc. Y tras 64 días de incubación,
esta bacteria seguía detectable en la mayoría de los purines. Los que decíamos hoy, baja su cantidad, pero siguen algunos activos. Veamos un poquito los tratamientos. En el caso del compostaje, lo que se ha visto en la bibliografía en general, que con temperaturas mayores a 55 grados bajan la carga a los 10 días, pero pueden rebrotar de a poco en la medida que baja la temperatura y volver a aumentar su cantidad. Con el MAP no es detectable a los 56 días y Salmonella y Listeria persisten. En las lagunas aireadas bajan la carga. La cantidad de días va a depender de cada patógeno, el MAP sigue siendo detectable. Después, con la digestión anaeróbica, acá hay un trabajo bastante nuevo que va probando en los crudos, en los digestatos pasteurizados, y va a depender siempre de cada microorganismo. En el caso de los enterococos, persisten con los tres tipos de fluentes. Acá hay otro trabajo que lo que va mostrando la supervivencia de distintos patógenos según distintos tratamientos. Y él compara compostajes fríos y calientes, o sea, 55 y a 25 grados, y lagunas, ¿no?, de estabilización. Y va comparando Escherichia coli, Salmonella, Listeria y Mycobacterium. Lo que vemos acá, lo que vemos acá es que, por ejemplo, la Listeria desaparecen casi todos, quedan un poquito en las lagunas. El Mycobacterium queda en lagunas hacia el final y no desaparece, el resto desaparece de entrada. La Salmonella persiste en lagunas y en los compostajes fríos. Lo mismo pasa con Escherichia coli. O sea, es un trabajo que nos va a permitir también elegir el tipo de tratamiento de acuerdo al tipo de bacteria que sea preponderante. En cuanto a la supervivencia, vemos que cuando nosotros en el uso agronómico, vemos cuando nosotros aplicamos este abono hay más nutrientes. Eso va a favorecer el crecimiento de las bacterias. El compost aplicado modifica las condiciones del suelo a largo plazo, aumentando el pH de forma constante, y eso lo mejora. Si la aplicamos en superficie, le va a dar el sol y el desecamiento y las disminuye. Cuando el estiércol está muy contaminado, hay que ver cómo van a trabajar estas bacterias y cómo se van a desplazar dentro del ambiente. Y las raíces son importantes en este transporte. Me gustaría terminar con un ejemplo de un trabajo que se hizo en una red internacional, y parte de esto fue en el sur de Chile, digamos, purines vacunos lecheros. Primero trabajaron con suelo de distintas zonas, 18 lisímetros, o sea que son como conos, como cilindros de 1 metro de profundidad, extraídos de un suelo original, puestos en estos cilindros, se siembran y fueron regados con este patógeno, con el purín correspondiente, y hacen una imitación de la lluvia y recogen acá, y lo que vieron que en este caso no se detectaba a 1 metro de profundidad. Entonces implementaron en otro trabajo este tipo de bandejas que son importantes porque tienen 2 metros por 1 metro o 3 metros por 1 metro. Y se les da una inclinación de acuerdo a la pendiente y se hace llover y acá se recolecta. Sí, vieron que en los sedimentos quedaba adherido el MAP y no había correlación con los coliformes, que es un buen indicador de contaminación. Obviamente, en el caso de los patógenos, pensemos siempre en un rodeo sano, registros y vacunaciones, calidad de agua, alimentación adecuada, bienestar animal, higiene y carteles que ayuden a las buenas prácticas. Finalmente, evidentemente lo que les decía antes, que los antibióticos en nuestro país, en rodeos lecheros, que son los que probamos, no llega a valores críticos como otras especies, y el tema es en los alimentos que son para otras producciones y el uso subterapéutico. Hay que tener en cuenta en todo lo que sea piso de tierra, digamos, toda la alimentación sobre piso de tierra es más vulnerable. El vertido, digamos, como descarga o cuerpos de agua es lo más riesgoso porque llega todo sin degradar, y obviamente hay que empezar a estudiar cuáles serían los mejores sistemas de tratamiento para disminuir estos riesgos. Evidentemente se ha iniciado un camino que no tiene vuelta atrás, pero lo bueno, ¿no?, es que a diferencia de otras actividades productivas, la solución está en el mismo lugar donde se produce y en general pueden resolverse con tecnologías de costos muy amplios. Así que quedo a disposición para todas las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias.